Explicación de noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Hay un tema de fondo también que se está discutiendo. Hay, digamos, miradas que están apuntando a debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Perú. En una opinión personal, creo que se ha logrado un trabajo importante en la intención de estandarizar la calidad de la enseñanza universitaria. Sin embargo, lo que se está planteando ahora es que el superintendente de SUNEDU sea elegido por los rectores de la universidad y se plantea, digamos, un cambio no en el número, sino en el respaldo que pueda haber entre los rectores universitarios y el resto de miembros del directorio. ¿Qué piensa Osvaldo Segarra Rojas, que es justamente el superintendente de SUNEDU, respecto a este planteamiento que ha hecho el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular, que busca cambiar el mecanismo de designación de este cargo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Un gusto estar nuevamente en su programa y, digamos, dispuestos a responder a las preguntas y las inquietudes que existen, no solamente de ustedes, sino de la sociedad en general. ¿Dónde está hoy SUNEDU? ¿En qué situación se encuentra? Y si cree usted que este planteamiento está amenazando la calidad del trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Esa es la pregunta inicial. Bueno, no necesariamente es la primera vez que se presentan iniciativas legislativas que buscan de alguna manera minar la capacidad de funcionamiento de la SUNEDU en cuanto al licenciamiento, la supervisión, la fiscalización, para que se cumplan con las condiciones básicas de calidad. Y esto es una de las razones fundamentales en que la SUNEDU está inmerso. Principalmente porque nosotros consideramos que el fin superior de la SUNEDU es el estudiante. Y por otro lado, para las que esto beneficie a la sociedad en general. Pero eso también lo podría decir el presidente de una comisión legislativa, digamos, que están apuntando al bien superior, que es el de estudiante, y en todo caso lo que quisiéramos es cómo ustedes visualizan el trasfondo del interés de que sean los rectores o los representantes de las universidades quien determinen quién es el superintendente de SUNEDU. Bueno, esto sería una especie de vuelta atrás hacia la situación en la cual el Tribunal Constitucional determina que, dado el estado inconstitucional del sistema universitario, ordena al Congreso la creación de la SUNEDU, justamente porque existía un caos en la creación de universidades cuyo objetivo fundamental no era la educación, sino algunos de ellos, no todos, felizmente, era el lucro. Y eso es una de las cosas en las cuales en este momento, desde que se creó la SUNEDU, ha tratado de actuar en forma totalmente autónoma, totalmente independiente de, acciones políticas o económicas, ha podido desarrollar sus actividades con plena autonomía y exclusivamente técnica. Indudablemente que esto origina que existan ciertos niveles de interés que podrían estar en contra de las decisiones y querer regresar a un estado anterior de cosas en las cuales, digamos, la situación de la universidad, de las universidades, no era lo mejor. Señor Segarra, hay una cosa que me sorprende, que el señor Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, sostiene que el objetivo de su proyecto es restablecer la autonomía de las universidades en el Perú, como si ustedes, SUNEDU, se la hubiesen arrancado. Sin embargo, yo creía saber que el Tribunal Constitucional había rechazado demandas en ese sentido, sosteniendo que la legislación y la SUNEDU no violan la autonomía universitaria. Explíqueme si eso es verdad, cómo es que un congresista puede volver a sostener lo que el TC ha desmentido. Sí, justamente el Tribunal Constitucional zanjó todas estas cuestionamientos que se hacía sobre la ley universitaria en relación con la falta de mantenimiento de la autonomía universitaria de las universidades.
Yo quisiera leerle muy brevemente 2 párrafos, porque ahí está el concepto fundamental del Tribunal Constitucional, que fue dado el 15 de noviembre de 2015 ante ciertas solicitudes de resguardar la autonomía universitaria. Y dice: la autonomía es capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no solamente por el Estado, sino por el ordenamiento jurídico que la rige. La autonomía universitaria no es sinónimo de autarquía, ni mucho menos de soberbia. Las universidades peruanas son autónomas, lo cual no quiere decir que tengan potestad para que tengan patente de corso para dedicar sus esfuerzos a fines distintos a la que la justifican su existencia, tales como brindar educación de calidad, fundamentalmente, crear nuevos conocimientos y generar impacto positivo en las comunidades a las que sirven. Y la autonomía tampoco implica que las universidades no estén obligadas a rendir cuenta de sus acciones. Ese es el concepto fundamental que el Tribunal Constitucional definió estas controversias en cuanto a la autonomía universitaria. Lo pone en el contexto de la realidad que la universidad no es un ente autárquico, que tiene que estar obedeciendo a ciertos niveles de consenso en sus acciones para garantizar que sean las acciones directamente relacionadas con su labor, que es la educación y de calidad. Doctor Segarra, analizando no solamente este proyecto, sino otros que se han presentado desde el anterior Congreso, y tomando como antecedente, por ejemplo, ahora último, la ampliación del plazo para el bachillerato automático, entre otras medidas aprobadas por el Congreso, ¿usted considera que hay partidos en el Poder Legislativo que lo que quieren en realidad es, entre comillas, bajarse, perjudicar, anular la reforma universitaria? Bueno, este es un punto que no necesariamente afecta la reforma universitaria. Cuestionable, sí, porque de alguna manera prolonga un bachillerato automático que la ley universitaria, al crearse, dio 5 años para poder, digamos, comenzar a exigirse, de acuerdo a lo que establece la ley universitaria, los requisitos para el bachillerato, para obtener el bachillerato y la titulación. Las circunstancias que todos comprendemos que pudo haber afectado esta pandemia, que ha originado pues una falta de presencia de los alumnos en las universidades, los laboratorios, etcétera, pudiera ser justificable. No de ninguna manera altera la reforma universitaria. Pero estoy hablando yo... prolonga este requisito. Doctor, estoy hablando en términos generales. O sea, obviamente un ejemplo es esta ley, pero proyectos como este y otros que se han presentado, no solamente en este Congreso, sino en el anterior sobre todo, ¿van en contra de la reforma universitaria? ¿Cree usted que hay intereses para anular esta reforma? Hay muchas interpretaciones que puedan darse. Lamentablemente nosotros somos un organismo técnico y la SUNEDU, sus funciones son eminentemente técnicas y no políticas. La posibilidad de que yo me pronuncie desde el punto de vista político decidiría mi calidad de representante de una institución técnica. Indudablemente que pueden haber muchos intereses, y lo sabemos todos, pero permítame no mencionarlos porque comprometería la autonomía de la universidad de la SUNEDU desde el punto de vista de ser un órgano técnico. De acuerdo, muchas gracias por sus explicaciones, señor Osvaldo Segarra. Recuerdo que usted es el superintendente de la educación superior del Perú, la SUNEDU. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa para escuchar a los anunciantes del PP y regresamos a la parte final de Ampliación de Noticias.